Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia, a esta primera clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 1, ciclo verano 2023-1. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo Buenos bien? días, Miss. Buenos Hola, ¿cómo días. estamos? Buenos días. Chévere. Buen sábado para todos, buen viernes para todos, disculpen, buen inicio de Buenos fin de días. semana. Hola. Hoy vamos a desarrollar, acá está, desarrollar la clase. Voy a compartir mi pantallita. Voy a compartir mi pantalla. Historia general. Espérame. A ver, déjame ver un momentito, porque yo lo tengo descargado ya. Queridos muchachos, les voy a pedir por favor que apaguen su micro, que solo esté encendido cuando pues ustedes participen, que también yo no tengo ningún problema, al contrario, me encantaría que participen, pero por favor solo cuando lo hagan. Ok. Bien, ahora lo voy a acá. Bien, vamos entonces desde la teoría de la historia, la humanización, prehistoria, edad de los metales, Mesopotamia, China, India. Muy atento, por favor, a la clase. Vamos a empezar con los conceptos generales de historia. ¿Qué es la historia? Es la ciencia social que estudia a las sociedades humanas en el devenir del tiempo y en un espacio determinado. ¿Ok? Esta historia, que es una ciencia, tiene un objetivo y tiene un objeto de estudio, disculpa. Y el objeto de estudio no es el tiempo, no es el pasado, no son los años, no, son los hechos históricos. Y cuando decimos hechos históricos nos referimos a hechos específicos que son diferentes a la vida cotidiana, es decir, que cambian el rumbo de las sociedades, que cambian las estructuras de las sociedades, ¿no? Que generan una fisura que te lleva a otros espacios económicos, sociales, políticos, ¿ya? Por otro lado, también recuerda su utilidad social. Es muy importante, muy importante que las ciencias, como la historia, y tú me preguntarás, profesora, pero yo siempre he sabido, bueno, en el colegio, ¿no? Y he entendido que la historia no puede ser una ciencia porque es parte de las letras, ¿o cómo es eso? Bueno, eso es algo muy común, ¿no? La gente lo cree, es muy común. Pero más o menos va de la siguiente forma, ¿no? Las ocupaciones no se dividen por si son de números o son de letras, no se dividen así. Las ocupaciones se dividen por la forma en la que se organizan, por la forma en la que se crean. La historia, por ejemplo, sí, básicamente trabaja con conceptos y la gente podría decir,
son letras, pero en realidad no, porque la historia, como la economía, que es una ciencia, como la psicología, que es una ciencia, tiene método y tiene técnica. Tiene método y tiene técnica. ¿Qué significa esto? Significa que la historia va a intentar reconstruir el pasado lo más cercano posible. O sea, es imposible que el historiador te diga, ah, esto pasó exactamente en el pasado, así tenga evidencia. Es imposible. ¿Por qué? Porque siempre habrán cosas que se tengan que interpretar y el historiador no va a interpretar exactamente igual porque la gente siente diferente, porque la gente piensa diferente. Un mismo hecho histórico para una persona puede ser A y para otra persona puede ser B. Para un pueblo puede ser A y para otro B. Por ejemplo, lo que está pasando actualmente en nuestro país. Muchas personas del sur dirán, sí, es una revolución, es un levantamiento del pueblo, la gente del sur. Y la gente del Lima dirá, no, por favor, son vándalos. ¿Entiendes? O sea, un mismo hecho histórico puede tener diferentes interpretaciones. Y si tú quieres que el historiador te diga una, siempre será la que él está pensando. Por lo tanto, hablará del hecho histórico del pasado, pero habrán diferentes interpretaciones. Lo que estoy queriendo decir es que te puede decir qué ocurrió en el pasado, pero el único problema de la historia es que no es una ciencia exacta. No es como la matemática, la física, que sale 4 y sale 4 y así tú digas lo que digas, no se puede cambiar el resultado. En este caso no. Sin embargo, para llegar a sus conclusiones, el historiador, ¿no? El historiador utiliza fuentes históricas, métodos, técnicas para poder decir algo. ¿Se entendió esa partecita? Sí, profesora. Ya, perfecto. Sí, profesora. Genial. Ahora, en cuanto a la utilidad, la historia, como todas las ciencias, debe ser útil. Es decir, para que la gente pueda tomarla en serio, la historia debe servir para algo. ¿Y para qué sirve? Para entender nuestro presente. En los últimos tiempos, a nivel mundial, hemos estado viendo que la historia, bueno, que las sociedades han acudido a la historia para, de cierta forma, de cierta manera, para poder darle sentido a las cosas, ¿no? En Brasil, en Rusia, ¿no? Aquí en el Perú también. Entonces, en realidad, lo importante es que nosotros entendamos que si conocemos bien nuestra historia, no esa historia de que cómo se llamaba la mamá de Tupac Amaru, qué día fue el levantamiento, qué año, qué mes, eso no, eso no. Mientras nosotros entendamos el proceso y el contexto, mientras eso sea posible, ahí es donde nos daremos cuenta de dónde están nuestros errores. Todo esto que está pasando en el mundo, en el Perú, todo tiene un origen y ese origen tiene un tiempo. Si nosotros entendiéramos bien, no eso de que, ay, los incas, los españoles que nos han oprimido, no, no, hechos históricos, pero interpretados de manera correcta, permitirían que ahora eh, no tengamos ese tipo de problemas, pues, ¿no? O sea, sepamos bien exactamente, según las posibilidades del historiador, qué pasó, ¿no? Es muy importante conocer el pasado de manera adecuada para entender el presente. ¿Cómo se origina la ciencia histórica? La ciencia histórica se origina a través de los dos padres de la historia antigua, Heródoto, por supuesto, y Tucídides. Heródoto y Tucídides, el griego y el romano,
van a hacer un gran cambio en la historia de aquella época. En Roma y en Grecia de aquella época, te estoy hablando de la época clásica, en Roma y en Grecia, ¿qué era lo que ocurría? Que en realidad no se hacía una historia, pues, escrita, ¿no? Lo que se hacía era, lo que se llamaba historia en esa época era esta recopilación de anécdotas, cuentos que la gente decía, ¿no? Sobre un hecho determinado. Entonces solamente era tradición oral. ¿Sabes qué hicieron ellos y por qué Heródoto es el padre de la historia antigua y por qué Tucídides también es el gran forjador de la historia? Porque ellos fueron los primeros que lo pusieron por escrito, fueron los primeros que dijeron, ya no, ya eso de los pretextos, las anécdotas, eso ya no va. Todo lo que sucede vamos a ponerlo por escrito y lo vamos a dejar a la posteridad. Eso ya es el primer paso de historia, porque ya no estamos frente a comentarios, ya no estamos eh, frente a, frente a simplemente lo que la gente dice de algo. Eso es como un chisme, ¿sí? Ya, pero eso no es suficiente para explicar un periodo histórico. Bien, ahora nos vamos con las fuentes históricas. Es importante que tú entiendas que no que el historiador no se imagina las cosas. El historiador tiene materia prima para trabajar. El historiador de algún lugar saca esa información y esa información que te brinda, ¿cierto? Esa información que te brinda está basado en vestigios del pasado. Esos vestigios del pasado se llaman fuentes históricas. Pueden ser fuentes escritas, pueden ser fuentes orales, materiales, audiovisuales. Las fuentes escritas son aquellas que se encuentran en cualquier soporte, pero obviamente están, acá está, pero obviamente, o sea, puede ser cuero de carnero, puede ser madera, piedra, arcilla, lo que tú quieras, papel, ¿no? Pero tiene que estar escrito. Esa es la que más, la fuente que más utiliza el historiador. ¿Por qué? Porque el historiador o la historia nace cuando nace la escritura alfabética, la nuestra. Ahí nace la historia. Entonces, tu fuente por excelencia es la fuente escrita. Luego están las fuentes orales, ¿no? Las fuentes orales son las que menos utiliza el historiador. Y la pregunta podría caer de madura. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué lo usan poco? Bueno, porque en realidad las fuentes orales no son muy confiables, pues, ¿no? O sea, ¿cómo podrías saber realmente que lo que tú estás diciendo ocurrió si es como jugar teléfono malogrado? O sea, si tenemos, por ejemplo, una leyenda, un mito, porque esas son las fuentes orales, pues, ¿no? Las leyendas, los mitos, las tradiciones, ¿qué ha pasado de generación en generación? Cuando pasa de persona a persona ya varía el contenido. Es más, si jugamos teléfono malogrado ahorita entre todos los miembros del salón, ¿qué ocurrirá? Que seguramente el mensaje que yo di al principio no será el mismo que me den al final la última persona. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que la persona piensa o a la que la persona escucha o puede captar, el mensaje va a cambiar. Y mira, entre las pocas personas que somos ahora, somos menos de 100, en el poco tiempo que tenemos, eso se desvirtúa. Ahora imagínalo en cientos de años, entre miles de personas. Es obvio que si nosotros los historiadores tomamos eso como verdad, como todo correcto, como todo
intacto, entonces estaríamos cometiendo una falacia porque estaríamos trabajando sobre fuente que no es real. Y eso es un peligro. Bien. Entonces, también están las fuentes orales. Las fuentes orales son, bueno, las que te he comentado, las fuentes materiales. Las fuentes materiales, muchachos, son las más objetivas que tiene el historiador. ¿Por qué? Porque estos son objetos que gracias a los arqueólogos obtenemos y que a través de eso también escribimos sobre historia. Es decir, es como un conjunto de todo, como tener documentos, más tradiciones, más objetos y con todo eso armar una explicación sobre el pasado. Y también están las fuentes audiovisuales, ¿no? Las fuentes audiovisuales son las más nuevas de la historia, tienen apenas 100 años, ¿no? Son muy modernas, sin embargo, hay algo que tienen que no usan las demás, que es tecnología. Ahí están los videos, los Vladivideos, por ejemplo, las fotos, los WhatsApps ahora, los audios, todas estas cositas están ahí, en las fuentes audiovisuales. Ahora, cuando querramos hacer un análisis de la historia de acá 20 años, 30 años, seguramente utilizaremos ello, seguramente. Bien, por otro lado también están las disciplinas auxiliares de la historia. En estas tenemos, tenemos el concepto de que son básicamente especialidades técnicas. Diferente, por ejemplo, a las... diferente, por ejemplo, a las ciencias auxiliares. Baja la basura. Bien, las disciplinas auxiliares son las que ayudan la mano derecha del historiador. ¿Por qué? Porque ellas nos van a permitir de manera práctica entender algunas cosas que necesitamos. Por ejemplo, tienes a la numismática. La numismática es la disciplina que nos permite estudiar las monedas, las medallas, ¿no es cierto? Las monedas y las medallas. Profe, para qué nos serviría estudiar una moneda? Para saber qué tipo de economía tiene una sociedad en un tiempo determinado. Porque las monedas traen consigo símbolos. Y esos símbolos te pueden decir a ti cómo era la economía de esa época. O también teniendo la moneda podríamos saber hasta dónde llegó la economía de ese país o de ese lugar, con quién comerciaba. Por ejemplo, si encontramos dólares y sabemos que los dólares somos un historiador del año 3000 y encontramos dólares, obviamente en Estados Unidos, pero también encontramos dólares en China, pero también encontramos dólares en Perú, pero también encontramos dólares, no sé, en la India. ¿Qué podríamos decir de la economía de Estados Unidos en el año 2023? Podríamos decir que era una economía global, ¿sí o no? Porque hay por todos lados. Lo que no podríamos decir del sol, porque el sol, o sea, nuestra moneda, no la vamos a encontrar no la vamos a encontrar en la India, ¿no? Salvo que alguien la tenía como para atesorar, pero no de intercambiar. ¿Entiendes? Muy bien. Por otro lado, también tienes a la heráldica. Y en el caso de la heráldica, recuerda, la heráldica es la que estudia
la disciplina que estudia los escudos y blasones. Escudos de países, de familias, importante para saber el nivel de poder que tiene cada uno de estos. La paleografía es la disciplina que te permite entender, conocer los documentos del pasado. Los documentos del pasado. Por ejemplo, te permite conocer al historiador. Al historiador le permite saber qué cosa decían los documentos del siglo XVI. ¿Por qué cosas tienen el XVII? Profesora, pero es tan difícil. Por supuesto que sí, porque ellos utilizan nuestras mismas letras, utilizan nuestros mismos símbolos, pero de una manera diferente porque la forma en la que ellos hablan también es diferente. Para decir virrey, dice, mi muy excelentísimo señor de esta ciudad de los reyes 3 veces coronada Lima. Se puede decir virrey. Pero como es muy largo todo eso, hay que comprimirlo, porque para esa época el, el, el papel también es muy caro. Y para comprimirlo hay que hacer abreviaturas. Y para hacer abreviaturas ya no puedes leer. Tú como historiador, tú como una persona normal, no lo puedes hacer, mira, ni siquiera el historiador. Pero el paleógrafo, que él sí sabe cuáles son las abreviaturas, él sí las entiende y entiende la forma de la letra, que si tú piensas que la forma de la letra de un médico es única porque no se entiende, nunca se estudió paleografía. Porque en la paleografía no se entiende nada. Es una raya, nomás no se entiende nada. Pero ellos sí, porque tienen la técnica. Y por supuesto la epigrafía, que es la escritura sobre monumentos, ¿no? Sobre monumentos. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Ninguna Sí, consulta profesora. entonces. Ya. Seguimos entonces. Cuando hablamos de la periodización, tienes que comprender que en este punto nosotros lo que intentamos decirte es que existe una explicación para cambiar de época. No es que de manera arbitraria se dijo, ya, cada 100 años cambian las épocas. No. Si tú te das cuenta, ahí no hay cada 100 años, ni cada 1000, ni cada... O sea, no existe un número de años que nos diga, ya, cada 100, cada 200, no. ¿Sabes cómo cambia? Porque esta línea de tiempo es acontecimental. Cambia por un acontecimiento súper importante que te sacó de cuadro, que sacó de cuadro las sociedades, que las cambió, que las transformó, que rompió la estructura inicial. O sea, por ejemplo, en la Edad Antigua. En la Edad Antigua estamos hablando de Egipto, Mesopotamia, China, India, Grecia y Roma. La Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano cae, uno, porque se expandió demasiado, y dos, porque fue invadido. Fue invadido por los bárbaros, ¿no? Ahora bien, es casi imposible pensar que un grupo tan reducido, sí muy violento, pero tan poco organizado como los bárbaros, iban a destruir el imperio. Eso es casi imposible, ¿no? Profesora, y entonces, ¿por qué caen si los bárbaros no eran lo suficientemente poderosos como para destruir al Imperio Romano? Te voy a decir por qué. Porque los romanos basaban su economía y sobre todo el mantenimiento del ejército, lo basaban en la recolección de los impuestos. Profe, ¿y de qué impuesto hablamos? De impuestos religiosos. De impuestos religiosos. Hablamos de eso. Entonces, esos impuestos religiosos estaban adjudicados a un dios. En esa época todas las sociedades eran politeístas, o sea, eran muchos dioses, eran muchos impuestos y así se mantenía básicamente el imperio. Pero ¿qué pasó?
llegó un grupo prácticamente subversivo llamado los cristianos. Y ellos dijeron, no, varios dioses, no, uno nomás. Ya veo, Jehová, uno nomás. Esa idea aterraba a los romanos. ¿Por qué? Porque se iba la platita, pues. Y poco a poco ya fue siendo incontrolable. Por eso los perseguían a los cristianos, pues, porque eran peligrosos. Porque imagínate que no hubiera pasado nada, ya yo hubiera dejado que siga hablando. Pero no, eran peligrosos. Los cristianos fueron avanzando y avanzando y avanzando hasta que llegó un punto en que el Imperio Romano ya no los podía detener. Y como no los podía detener, los romanos decidieron oficializarlos, ¿no? Pero ¿cuál fue el error de los romanos? Que poco a poco los cristianos fueron trabajando para poder tener más y más y más adeptos. La gente ya no quería pagar los impuestos, la gente ya no lo hacía, el ejército se debilitó y los reinos bárbaros comenzaron a destruir el imperio. Ahora, estos cristianos, ¿no? Van a comenzar a tener más gente y obviamente su poder va a comenzar a crecer. Este poder que está creciendo, ¿no? Este poder que está creciendo, ¡pum! Va a saltar a la Edad Media. Y en la Edad Media, la Iglesia Católica es lo máximo. ¿De dónde sale tanto poder? De allá, pues, de la edad antigua. De ahí sale el poder. Y luego, pues, ya tienes la Edad Media. En la Edad Media es la Iglesia, ¿no? Es la Iglesia, son los señores feudales los que dominan. La Iglesia es lo máximo hasta que se van ¿a qué? Se van a las cruzadas. En las cruzadas, los señores feudales pierden el poder y aparecen los reyes. Los reyes en la Edad Moderna son lo máximo, es más, hasta más que la Iglesia. Estos reyes hacen con tu vida lo que les da la gana. Para, para los reyes, tú eres su propiedad. El terreno es de su propiedad, el mar es de su propiedad, el mundo es de su propiedad. ¿Y qué pasa con esto? Poco a poco van abusando de su poder. Y tú te cansas, te aburres, porque sabes que todo eso, todo eso de, eh, todo eso de que tienes que hacerle caso al rey, de que él puede hacer lo que quiera contigo, no se puede mantener por mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo se aburre y golpea el gobierno del rey. Este golpe del gobierno del rey lo hace caer y al caer aparece la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa desaparece el poder del rey y aparece el poder de ¿quién? Aparece el poder del pueblo. En este caso, el poder del pueblo, vamos a silenciar esto. El poder del pueblo se va a manifestar hasta ahora. Pero el pueblo, muchachos, no es algo, pero el poder del pueblo no es algo así simplemente ya al aire, ya el poder del pueblo se le da contemporáneo. No, no. En el caso de la edad contemporánea, ¿ya? La base es la economía. Una economía capitalista como la nuestra. Porque tú sabes perfectamente que aunque no suene bonito, aunque no sea lo mejor y lo que tú quieras, la economía mueve al mundo. El dinero mueve al mundo. Entonces, como eso está ocurriendo, cuando caiga el capitalismo, caerá también la edad contemporánea y aparecerá otra cosa, mejor, peor, no lo sé, pero aparecerá. Y eso entonces será una nueva edad. ¿Será mejor? ¿Será peor? Eso no los podemos saber nosotros.
porque eso va a depender de las condiciones nuevas que se creen después de la caída del capitalismo, ¿ok? No vamos a saber eso, no, todavía no lo tenemos claro, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entendió, no? Sí, yo creo que sí. Sí, profesora. Ok. Vamos ahora con el proceso de hominización. Mira, te voy a hacer acá un cuadrito aparte. Acá. Vamos a poner inserta. Mira, esa es nuestra línea de tiempo. Esto que vemos acá de este lado es la prehistoria. Esto es la prehistoria. Y esto que vemos acá, insertar acá. Esto es la historia. ¿Ya? ¿Qué divide la prehistoria de la historia? Ah, eso lo divide la escritura. La escritura. Muy bien, perfecto. Ahora, la prehistoria, que es lo que vamos a ver ahorita, se caracteriza porque en ella están dos periodos importantes, la edad de piedra y la edad de los metales. Aquí, a diferencia, en la prehistoria, o sea, antes de la escritura, a diferencia de la historia que hemos visto hace ratito, aquí la división no es por el acontecimiento que cambia las cosas. Aquí, aquí la división es básicamente, ¿por qué? La división es básicamente por el material que utiliza, ¿ya? Entonces aquí en la edad de piedra tenemos tres periodos bien marcados. Paleolítico, mesolítico, neolítico. Paleolítico, mesolítico, neolítico. Entonces acá todo esto es piedra. ¿Qué usan aquí? Piedra. Ahora bien, dentro del paleolítico tenemos otra subdivisión. Vamos a ponerlo acá. Tenemos otra subdivisión. ¿Ya? Tenemos el paleolítico inferior, paleolítico superior, no, paleolítico medio y paleolítico superior. Ahí está. Ya está, paleolítico inferior, medio y superior. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué diferencia, profe?
¿Qué diferencia al paleolítico del mesolítico y el neolítico? El paleolítico es un periodo en donde el hombre todavía no sabe producir, todavía no sabe o no sabe hacer sus alimentos. Obtenerlos sí, porque caza, pesca y recolecta, pero hasta ahí nomás llega. Ahora, en el mesolítico, ¿por qué en el paleolítico, profesora, el hombre no produce? ¿Por qué? Porque hace mucho frío. Paleolítico es el nombre que se le da al periodo de desarrollo del hombre. Pero la Tierra también tiene un periodo de desarrollo. Y ese periodo de desarrollo, cuando el hombre estaba en el Paleolítico, en la Tierra se llamaba Pleistoceno. Ese periodo del Pleistoceno, frío. Hacía tanto frío que el hombre, así quisiera, no podría desarrollar agricultura y tampoco podría desarrollar ganadería. Pero, después la temperatura fue aumentando. Y cuando aumentó la temperatura, apareció el Mesolítico. En el Mesolítico, entonces, la Tierra ya no estaba fría, estaba empezando a calentar un poquito. A ese inicio del calentamiento se le llama Holoceno inicial. Lo voy a apuntar para que lo tengas todo, ¿ya? Entonces, al Paleolítico, el hombre no producía nada. ¿Por qué? Porque estaba en pleno Pleistoceno. Pleistoceno. Exacto, muy bien, en pleno Pleistoceno. Época de frío. Era del hielo. Hielo. Más abajo y acá. Ya está. Voy a poner en otro color de letra. Rojito. Un poquito más arriba. Ya. Le voy a poner contorno. Contorno. Que vea bonito. Ya. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Este era el Pleistoceno, por el Pleistoceno hacía que sea frío, por eso el hombre no podía desarrollarse más. Ahora, muy bien. También tienes el Mesolítico. Y en el Mesolítico hay un aumento, inicio del inicio del aumento de la temperatura. Y luego está el Neolítico. En el Neolítico sí ya hace la misma, el mismo calorcito, ya la temperatura está como ahora, ¿no? Ese se conoce como el Holoceno pleno. Y ese de acá es el Holoceno inicial. Y acá está el Holoceno final. ¿Mm? Con esa temperatura que tenemos ya se puede vivir, ¿no? Ya está. Muy bien. Todo esto es lo que nosotros vamos a ver en un ratito, ¿ya? Pero ya te tengo el esquema preparado, listo, para que tú no tengas ningún problema, ¿ya? Luego está la edad de los metales. En el caso de la edad de los metales, aquí
son 3 metales importantes, solo 3. ¿Cuáles son? En orden. Cobre, bronce y hierro. Exactamente, muy bien. Cobre, bronce y hierro. ¿Ya? También los vamos a ver en unos minutos. Hasta ahí, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero hasta ahí se entendió todo bien, todo ok. Sí, profesora. Ya, Sí, todo bien. perfecto. Exacto. Mira, es muy importante que tú tengas esos esquemas siempre, y yo voy a tratar siempre de hacerlos. ¿Por qué? Porque te van a permitir ubicarte bien en el tiempo. Como es es un ciclo que dura pocas semanas, pues es importante que tengas todo claro, todo ordenadito. ¿Ya? Bien. Seguimos entonces. Vamos con la hominización. Hominización. La hominización es el proceso por el cual los homínidos se convierten en los homos modernos que somos nosotros. O sea, de ser seres que no tienen habilidades sociales, que no tienen habilidades o características de humano, pasan a ser nosotros, los humanos. Claro que esta evolución, esa transformación, no está completa, ¿no? Y tampoco es que nosotros seamos la cúspide o lo más, o lo último, ¿no? Porque en realidad es relativo. Nosotros podemos no ser lo último. Es más, es lo más probable. Lo más probable es que aparezcan otras sociedades, que aparezcan cambios físicos, que aparezcan cambios sociales también, ¿no? De acuerdo a cómo también la Tierra de acuerdo también cómo la Tierra se desarrolla, ¿no? O sea, tú tienes que entender que la Tierra tiene dos momentos, el momento del glaciar y del interglaciar. Los momentos del glaciar son los momentos de frío. A nosotros nos ha tocado vivir uno. Ese que nos ha tocado vivir se llama Pleistoceno, era del hielo. Y naturalmente, de manera natural, la Tierra también tiene otro momento, que es el momento de calentamiento de la Tierra. Este momento del calentamiento se llama interglaciar. Nosotros lo conocemos como Holoceno, periodo de aumento de la temperatura. Es el que nos ha tocado a nosotros, pero en realidad la Tierra ha tenido muchos muchachos, muchísimos, solamente que nosotros todavía no existíamos, ¿no? No existíamos. Pero como parte de esos cambios, ¿ya? Como parte de esos cambios, el hombre ha ido transformándose para adaptarse a las nuevas condiciones que se estipulan con esas condiciones, ¿no? Con ese contexto. Ahora bien, la hominización entonces es el proceso evolutivo o transformativo, biológico, psíquico, social de los homínidos que permitió el surgimiento del Homo moderno. Para eso están factores como la falla geológica. ¿Qué es una falla geológica? Es una transformación en la superficie de la Tierra. ¿Cuál es esa transformación? La aparición del Valle del Rift. El Valle del Rift es esto que podemos ver acá. Mira, en el principio de todos los tiempos, la Tierra era llamada Pangea, porque la Tierra, esto mira, porque la Tierra era una sola cosa, ya te habrá dicho tu profesor de geografía. Era una sola cosa. Entonces, ese, esa, esa superficie, a esa superficie no se le veían los mares por ningún lado, era solo tierra. Pero las fuerzas que venían de dentro de la tierra, que son las fuerzas endógenas, comenzaron a impulsar hacia arriba. Y al impulsarse hacia arriba, rompieron una grieta. Y esa grieta
es lo que se conoce como el Valle del Rift, porque se hizo como un canal ahí y salió el agua que estaba debajo de la tierra, que es la de la napa freática. Sale. Sale el agua debajo de la tierra, ¿no? Y con esto, ¿no? Sale el agua debajo de la tierra y con esto entonces se crea un valle y en el valle aparece la vegetación y en la con la vegetación aparecen los animales y donde hay plantas y animales, ahí está el hombre, ¿cierto? Ahí está el hombre. Muy bien, seguimos entonces. Recuerda eso en cuanto al Valle del Rift. Es una falla geológica. Además, también está la marcha bípeda. ¿Qué significa marcha bípeda? Que el ser humano, nosotros, logramos estar parados en dos patitas. Eso quiere decir que nosotros tenemos una condición natural que todos los días hacemos, que todo el tiempo hacemos. Esa condición natural se llama bipedismo. En nuestro caso, bipedismo completo. Es bípedo todo aquel ser vivo que camina en dos patas, pero el hombre es diferente a cualquiera de esos porque él tiene bipedismo completo. O sea, el hombre camina en dos patas durante toda su vida, durante todo el día. Es su posición natural, es su posición normal, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no hayas entendido, por favor? Miss, disculpe, ¿podría retroceder a la cuarta diapositiva, por favor? A la diapositiva anterior. Ya, Sí, sí, sí. esta. Listo, mil gracias. Ya, genial. Acá lo podemos completar, ¿no? Para que lo tengas todo de una vez. Acá lo podemos completar. Edad. Igual. Ya. Listo, ya está entonces. Muy bien. Recuerda, dentro de las especies del Homo moderno, o sea, de nuestras especies, vamos a encontrar algunas importantes, como por ejemplo el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens, ¿no? No quiero que pienses de ninguna manera que tanto el Homo habilis como el Homo erectus son especies que esperan que la otra desaparezca para que ella desaparezca. No, no es así. No es así. Para el caso del Homo habilis, del Homo erectus, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Pueden vivir paralelamente.
Porque son grupos de personas que viven en diferentes partes del mundo y de acuerdo a las condiciones geográficas, de repente tienen más calor, tienen más frío, pueden ir avanzando, o sea, pueden ir transformándose. Y otras que tienen menos posibilidades de condiciones geográficas, climáticas, pues van desapareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden afrontarse, o sea, no pueden afrontar la realidad frente a eso, ¿no? No sé, o sea, no lo logran, a eso me refiero. Bien, como hemos visto en nuestra diapo de acá, nuestra diapo ese, edad de piedra, vamos a desarrollar esto. La edad de piedra tiene como primer elemento, acá como primer periodo al paleolítico, ¿no es cierto? El paleolítico entonces, el paleolítico tiene varias características. Lo primero, el clima. ¿Qué tipo de clima tiene? Un tipo de clima. ¿Cómo es el clima? ¿Frío o caliente? Muy frío, muy frío. Muy frío, por supuesto. Es el Pleistoceno, edad de hielo. Tiene una economía depredadora. Pero fue una pregunta. Eso de depredador no entiendo. Ah, es fácil, mira. Lo que pasa es que cuando el hombre está en una sociedad, en un periodo en donde hace mucho frío, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay pocas plantas y hay pocos animales. Porque los animales tampoco pueden vivir, pues, joven, en un lugar donde está haciendo mucho frío. O sea, el hombre a fuerzas quiere mantenerse, pero los animales no, ni las plantas ni los animales colaboran. Entonces, todo lo que encuentre, así sea, sea venenoso, sea bueno, todo se lo comen. Todo, todo. Va devorando un poco, va así. Profesora, pero si se come todo, un día va a llegar un día donde ya no haya nada, porque ya se lo ha comido todo. Eso le pasa, ¿va? Poco a poco, en el lugar en donde está, come, y tiene que seguir avanzando, buscando su alimento. ¿Por qué? Porque si se queda en un solo lugar, todo lo pela y al final no va a encontrar nada. Por eso también se dice que son nómades, porque siempre van caminando de un lugar a otro, buscando su alimento, ya buscando su alimento. Tienen entonces un nomadismo estacional, una transhumancia de lugar en lugar buscando su alimento. Fases, tienen 3 fases el paleolítico. Recuerda, paleolítico inferior, medio y superior. ¿Por qué lo han dividido así? Porque en cada fase del paleolítico vamos a encontrar especies diferentes. Ahí vamos a ver a los grupos de personas. Hay un grupo llamado Homo habilis. Este grupo todavía es muy incipiente. Este grupo no tiene no tiene conocimientos muy desarrollados, ¿no? Sí caza, pesca, recolecta, de eso vive, pero casi no sabe hacerlo. O sea, que recién pues, es el primer grupo. Profe, y si no sabe hacerlo, ¿cómo vive entonces? Ah, ya. Mira, por lo general, como sus herramientas líticas son, o sea, sus piedras con las que caza son muy rudimentarias, muy básicas. Bueno, pues, como son así, normalmente, en vez de cazar con éxito, no lo logra, pues, ¿no? Algunas veces sí, ¿no? Animales pequeños, plantas chiquitas, pero de eso no vives, pues. Entonces, ¿qué hace? Normalmente come carroña, o sea, come animales, comen animales que ya estaban muertos por otros, o que han muerto sin más. Ahora, por otro lado, también recuerda, por otro lado, que este Homo habilis, ¿no? Este Homo habilis es básicamente la primera parte
digamos, del desarrollo. Pero también hay otros grupos cercanos a ellos que han decidido desarrollar mejor herramientas líticas, mejores herramientas líticas. Y en esas mejores herramientas líticas, ¿qué vamos a encontrar? En esas mejores herramientas líticas vamos a encontrar, por ejemplo, hachas, o sea, de piedra, ¿no? Vamos a encontrar puntas en proyectil, etcétera, que te van a llevar a otro nivel. Y ese otro nivel es el del Homo erectus. Ahora, el Homo erectus ya tiene un poquito más de habilidad para las herramientas, un poquito más de mejoras, digamos, ¿no? Y luego tienes el Paleolítico Medio. Y en el Paleolítico Medio está el Homo de Neandertal, ¿no? El hombre de Neandertal ya tiene un mejor manejo de la caza, de la pesca, de la recolección. Sin embargo, todavía tiene algo que esté en su contra. Y eso que está en su contra es que hay pocos animales y pocas plantas. Por eso sigue en el Paleolítico. Este hombre de Neandertal ya se ha dado cuenta que solito, o sea, si él quiere comer, no puede ir a cazar, a pescar, a recolectar solo. Tiene que ir siempre en grupo. Y este grupo ahora va a ser prácticamente su familia, ¿no? Porque siempre va a estar con él. Antes, el Homo habilis, bueno, si se moría uno, ya se murió. No tenía mucho sentimiento tampoco porque no estaban mucho tiempo juntos. Pero el Homo neanderthalensis sí. El Homo neanderthalensis sí. Entonces, en el caso del Homo neanderthalensis, muchachos, él tiene varias características, ¿no? Tiene lenguaje articulado, o sea, el Homo habilis y el Homo erectus, cuando querían comunicarse, hacían sonidos como chillidos, más era su sonido. Pero acá no, el Homo neanderthalensis ya tiene algo diferente. ¿Y qué es lo diferente que tiene, no? Que ya tiene cuerdas vocales agudas y cuerdas vocales graves. Estas cuerdas vocales, al juntarse los sonidos agudos y graves, entonces aparecen las palabras. Estas palabras, ¿cierto? Estas palabras van a darle sentido a su comunicación. Eso es el lenguaje articulado. También enterraban a sus muertos. Para ellos es de manera intencional. No es que alguien se muere y se quede tirado ahí, no. Ahora como están siempre juntos, son como una familia, es parte de la familia. Esas personas que ahora están están muertas, van a ser enterradas para tener una vida después de la muerte. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la forma en la que las han enterrado es así como si estuvieras, como cuando los niños nacen, así como de cunclilla, ¿no? ¿Has visto como que con las rodillas al pecho? Ya, así igualito, en posición fetal o de cúbito ventral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que te está queriendo decir que él no cree que se haya muerto, sino cree que hay una siguiente vida en la que él va a poder vivir. Y luego tienes el Paleolítico Superior. Y en el Paleolítico Superior, muchachos, está el Homo sapiens. Ese eres tú. ¿Cómo, profe? Yo, sí, ese eres tú. El Homo sapiens somos nosotros. Este Homo sapiens ya tiene una, digamos, más cancha, ¿no? Él ya sabe cómo pescar, cómo cazar, cómo recolectar. No, digamos que no sufre tanto y tiene mucho tiempo libre porque ya pescar es fácil, ¿no? Cazar es fácil. El tiempo que le sobra lo va a invertir en hacer arte. Apunta, por favor, hacer arte. ¿Arte de qué tipo? Arte parietal y arte mobiliar. Apunta. El arte parietal es sobre las paredes de las cuevas. ¿Qué van a dibujar ahí? Ahí dibujan, por ejemplo, la forma de cacería, ¿no? Dibujan los animales que quieren cazar, cómo los quieren cazar. Profe, ¿y para qué hacen todo esto? Para poder llamar buenas, como dirías tú, buenas vibras, para poder augurar, ¿no?
Es como una forma mágica de ver ahora la cacería, ¿no? Tienen más tiempo para hacerlo. Y luego está el arte mobiliar, que es el que se puede transportar de un lugar a otro, ¿no? Como por ejemplo las estatuas pequeñas, ¿no? De mano. Como las estatuillas de las Venus del Paleolítico. Son mujeres regordetas, ¿no? Que tienen mamas grandes y caderas anchas. Lo que implica que hay una idea de fertilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una mujer tiene caderas anchas, y eso es biológico, indica que tiene un canal de parto ancho, grande, ¿no? Y al tener un canal de parto ancho, eso da idea de que puede tener varias crías. Y al tener varias crías, ¿no? Que puede amamantar con unas mamas grandes, la especie se puede mantener. Y al mantenerse, entonces, estás asegurando el mantenimiento de la especie. ¿Ok? Por otro lado, también está el Mesolítico, que es un tránsito del Pleistoceno al Holoceno. ¿Por qué? O sea, del Pleistoceno al Holoceno final, ¿no? Que somos nosotros. Porque acá recién está empezando a calentarse la temperatura. Hay una vida semisedentaria, ¿por qué? Porque mientras haga frío, en los meses de frío, el hombre va a estar en un lugar y en los meses donde aumenta el calor va a estar en otro para aprovechar las plantas y los animales. Por otro lado, también recuerda, se dedica a la horticultura y domesticación de animales. ¿Qué es la horticultura, profe? Es el primer paso de la agricultura. ¿Cómo es esto? No es fácil. El hombre tiene que aprender de a pocos a sembrar él mismo, a producir su alimento él mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el hombre, en este caso el hombre, en este caso el hombre comienza a darse cuenta de que puede, o sea, antes recolectaba y lo que recolectaba se lo comía nomás, pero muchas veces eran cosas venenosas, cosas que le hacían daño, que lo mataban, ahora ya no. Ahora el hombre va a seleccionar bien lo que va a comer y también va a ver, porque ahora hay más plantas, más animales, va a estar mirándolos, cómo se reproducen, qué hay que hacer y él va a intentar, ¿no? Es como si fuera un laboratorio. Algunas cosas le salen, otras no, por eso se llama horticultura, porque el hombre todavía está ensayando. Por otro lado, también recuerda, desarrollaron la industria microlítica. ¿Qué es la industria microlítica? Hicieron para esta época ya puntas líticas que eran específicamente para pescar, chiquititas, chiquititas, tamaño de un dedito, más chiquito que la parte de arriba de tu dedo, de tu uña, chiquitito. ¿Ya? O sea, se estaban especializando. Y ya luego el neolítico, que tiene una forma de vida sedentaria, ya el hombre vive así como nosotros, en una casa, en mucho tiempo en un lugar, ¿no? Desarrolló la arquitectura megalítica, o sea, cuando el hombre estuvo cuando el hombre estuvo digamos que afianzado ya, ¿no? En lo que nosotros podríamos decir o conocer como el sedentarismo, necesitaba muchas cosas. Ser sedentario no significa solamente vivir en un lugar y ya. Ser sedentario implica que el hombre necesita más cosas, como por ejemplo templos. Los templos son construcciones megalíticas, grandes lugares donde van a pedir a los dioses que por favor su cosecha, su siembra sea buena, porque si no lo es, entonces viene el problema. Si la siembra y la cosecha no son buenas, ¿de qué va a vivir? ¿Qué cosa va a comer? No es un problema. ¿Ya?
Por otro lado, también recuerda, está la aparición de la agricultura y la ganadería. Esto hace que el hombre pueda desarrollar todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya produce y no tiene que preocuparse de qué cosa va a comer mañana. Esta es la edad de los metales y recuerda, ahí está el cobre, que es el primer metal utilizado en su uso simultáneo de piedra y cobre. A este periodo específico de uso simultáneo de piedra y cobre se le llama calcolítico. Se le llama calcolítico. Calcolítico. Es que tú tienes que entender que cuando el hombre vive en un lugar, se ha establecido en un lugar, tiene tiempo para explorar, pues, ¿no? Sale, ya tiene su comida asegurada y sale por ahí y mira y se da cuenta que hay metales cerca de él. Pero también tienes que entender que, o sea, no es que ya yo tengo el metal y ya ¿qué hago con eso? Primero tengo solamente piedra y con eso lo golpeo, lo golpeo, lo golpeo hasta que lo convierto en alguna figura, ¿no? Por lo general estas figuras eran básicamente religiosas o para o para las ceremonias, ¿no? De adorno también, no eran para hacer armas porque como tú sabes, si yo golpeo el metal y lo estoy transformando es porque ese metal es muy débil, no puedo hacer armas con eso. El cobre solo servía para adornos, ¿no? Adornos, cosas de ceremonias, ¿no? Se inventó la rueda y el arado, importantísimo. En el bronce surgió la revolución urbana. Profe, yo he escuchado yo he escuchado algo parecido. ¿Es revolución neolítica o revolución urbana? Esta de acá es revolución urbana. Esta que tú ves acá es revolución urbana. ¿Qué significa eso? El aumento, vamos a ponerlo por acá. Eso significa el aumento de la cantidad de ciudades. Eso es. ¿Ya? Aumentan las ciudades. Eso es revolución urbana. ¿Ah? El aumento de la cantidad de ciudades. Surge el Estado dirigido por sacerdotes. Y por supuesto, los primeros imperios esclavistas y la invención de la escritura ideográfica. ¿Qué es la escritura ideográfica? A diferencia de la nuestra, la escritura ideográfica es aquella que se hace con dibujos. Y profesora, ¿por qué esa es la escritura que divide la historia de la prehistoria? No, esa no es. ¿Por qué? Porque esa que es la jeroglífica, la cuneiforme, solo la entienden las personas que están dentro de esa sociedad. Nosotros no la entendemos, ¿ya? Por otro lado, también está la edad de hierro, y en la edad de hierro está la invención de la escritura fonética, o sea, la nuestra, la de las letras, y el desarrollo de la economía monetaria, ¿no? O sea, la aparición de la moneda. Antes solamente era trueque, intercambio sin moneda. El uso de carro de guerra y la expansión de los imperios esclavistas. ¿Por qué? Porque cuando hay, el hierro es el metal más fuerte de todos. Si tú tienes bronce y yo tengo hierro y nos encontramos y nos peleamos, ¿quién va a ganar? Voy a ganar yo, que tengo hierro. Entonces yo voy a expandirme más rápido que todos porque le gano a todo el mundo. Ahí aparecen los grandes imperios esclavistas como Roma o Egipto, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió bien? ¿Todo está bien? Sí, profesora. Ya, chévere. Déjamelo saber en el chat también, por favor. ¿Me puede Cuando su retroceder a la grupito... anterior diapositiva, por favor? Ah, ya, la anterior. Ya. Ahí está. Gracias. Ya. Eso fue.
Ok, seguimos Mesopotamia. En el caso de Mesopotamia, recuerda, Mesopotamia está ubicado entre los valles del río Tigris y Éufrates, los actuales países de Irak y Siria. En este caso, Mesopotamia tienes que entenderla como la primera civilización de la historia del mundo. Los primeros que se formaron como una sociedad fueron ellos, que se sentaron en un lugar y comenzaron a crear una historia juntos, ellos. En cuanto a los aportes, está la rueda, el ladrillo, el arado, el torno alfarero, el sistema sexagesimal. Profe, ¿qué es el sistema sexagesimal? Me llama la atención. Ah, ya. El sistema sexagesimal es el que se mide de 60 en 60. O sea, aquel que divide la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos o la circunferencia en 360 grados. Profe, pero eso no es 60, pero es un múltiplo de 60, pues, ¿no? 60 por 6, 360, ¿sí? Luego tienes los periodos históricos, y dentro de los periodos históricos está el periodo sumerio-acadio. En el periodo sumerio-acadio, si tú ves acá el mapa, los sumerios son esos chiquititos, ¿no? Esto rojito. Mira hasta dónde se expandió Mesopotamia. En los periodos del periodo sumerio-acadio, los sumerios fundaron las primeras ciudades-estado como Kish, Uruk, Ur, Lagash, ¿no? Y fueron conquistados por Sargón I. Sargón I fue el primer unificador de Mesopotamia. Antes, ¿qué pasaba? Que en las sociedades, en las primeras instancias, en los primeros años de las sociedades, todo era con ciudades independientes. O sea, pequeñas ciudades que estaban divididas entre sí y que cada una se mantenía por su lado. Eso es lo que Sargón primero va a unificar, ¿no es cierto? Esas ciudades sumerias, acadias, él va a decir, no, ya no pueden estar así de manera independiente. Yo voy a hacer que sean uno solo. Obviamente eran más bien uno solo de forma territorial, porque todavía políticamente, económicamente, seguían pues en su forma habitual. Ahora, es importante también que entiendas que no es que de la noche a la mañana ya, ya eso se va a solucionar. No, no es así. O sea, hay más cosas ahí en medio, ¿no? En el caso del primer babilónico, por favor, este periodo sí es un periodo muy importante, súper importante. Muy, muy, muy importante. ¿Por qué es tan importante este periodo? Porque este es el que más se toma en exámenes de admisión. Es el que más se toma. Es el periodo también más conocido de todo, ¿no? Es el periodo en donde... es el periodo en donde aparece donde aparece Hammurabi y el primer código de leyes. Como yo te lo comentaba hace un ratito, en Mesopotamia lo que hay es varias sociedades que están así independientes una de la otra, ¿no es cierto? Hay varias sociedades que están una por acá. Claro, se han unificado, claro, se han unificado, pero realmente solamente de forma territorial. Ahora Hammurabi, ¿qué ha dicho? No, ya no va a ser solamente de forma territorial. En mi gobierno todos van a saber que somos una sola cosa, pero ¿cómo lo hago? No puedo estar en todos lados. Ah, ya, perfecto. Entonces le pongo una ley que les caiga a todos, ¿cierto? Y que además englobe todo, porque el código Hammurabi
penal, el derecho de familia, todo era una sola cosa, ¿no? Y obviamente que eso hacía que la gente obedeciera de cierta manera a Hammurabi, porque él era el que manejaba todo eso. Ese era el objetivo, ¿no? El objetivo era concentrar el poder para poder, digamos, para poder gobernar de una mejor manera, más cómoda quizás también, ¿no? Profe, esta etapa es el inicio de la Edad Antigua. Claro, Mesopotamia es el inicio de la Edad Antigua. ¿Cuándo inicia la Edad Antigua? Cuando inicia la historia. ¿Cuándo inicia la historia? Al final de la Edad de Hierro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la historia se inicia cuando aparece la escritura fonética, o sea, nuestra escritura. Al final de la Edad de Hierro aparece la historia. ¿Y cuál es el primer periodo que viene después de la Edad de Hierro? Es la Edad Antigua. ¿Y con qué empieza la Edad Antigua? Con Mesopotamia. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesora. Perfecto. Si hay algo que no comprendes, dime nomás. Y si yo lo he explicado y no lo comprendes, dime nomás también, no hay problema. La idea es que tú puedas solucionar esas dudas acá y tampoco te sientas como corto en decirlo porque también, o sea, estamos en un periodo, disculpen, en un ciclo que es rápido. Entonces, pueden haber cosas sí que no entiendas de una, ¿no? Porque, salvo que tengas conocimiento previo, ¿no? O sea, y ahí también. Bien, vamos ahora entonces con a continuar con lo del código Hammurabi. Hammurabi entonces hace este código de leyes para que todo el mundo, como quien dice, le haga caso, para que todo el mundo sepa que él tiene el poder. Por otro lado, también recuerda, están la invasión de los hititas, los casitas que introdujeron el hierro. Esto es bien importante, mira, porque cuando una sociedad tiene hierro, rápidamente se expande, porque su ejército se vuelve poderoso y al volverse poderoso, entonces le gana a todo el mundo. Es por eso que al final de este gobierno tú puedes pensar, ay, profesora, ya los invadieron, ahora ya viene lo peor. No, ahora al contrario, viene lo mejor, porque ahora que los han invadido y que ya conocen el hierro, pues las cosas van a ser totalmente diferentes, ¿no? ¿Mm? Las cosas van a ser pues mucho más llevaderas, mucho más, más fáciles para ellos porque van a dominar otros pueblos. Por otro lado, también está el imperio asirio. Fíjate, cuando conocen el hierro, cuando entra el hierro a sus territorios, eso los hace despegar y siempre que aparece el hierro, ellos se expanden. Es un ejemplo el imperio asirio. El imperio asirio es un estado militarizado en donde gobierna Asurbanipal y Asurbanipal profesionaliza el ejército, lo que quiere decir que se convierte en un estado expansivo militar. También de paso cruel, ¿no? Porque utilizaban incluso leones para pelear, ¿no? Asurbanipal tenía esa idea, ¿no? De utilizar leones. Por otro lado, también recuerda, llega el logro máximo, que es la expansión
la máxima expansión territorial de Mesopotamia por Asurbanipal, y su aporte es la primera biblioteca de Nínive, ¿no? Asurbanipal fue el primero en generar o querer que Mesopotamia sea el foco cultural de todo Oriente. O sea, no solamente tener poder político y poder militar, sino que también y sobre todo, sea un poder, ¿no? Sea un poder que genere, digamos, ¿cómo te lo digo? Que genere, que trascienda, ¿no? Que la gente lo tenga, pero no solamente porque esté pegado o no solamente porque comercio contigo, sino porque también es una forma de transmitir la cultura, ¿ya? La primera biblioteca, la de Asurbanipal. Bien, vamos ahora con el segundo imperio babilónico. En el segundo babilónico ya podemos hablar del periodo de decadencia de Mesopotamia. En este periodo de decadencia se da la construcción de la portada de Ishtar, que es esta, mira, todo esto que tú ves acá es Mesopotamia. Esta puertita es el pórtico de ingreso. Aquí es la portada de Ishtar. Profe, ¿quién es Ishtar? Vamos a te voy a enseñar acá. Ishtar. Ay, salió grandota. Ahí es Ishtar, mira. Un poquito más chiquitito. Ahí está. Ahí es Ishtar, la diosa de la fertilidad. Mira, caderas anchas, igualito que lo que habíamos visto en la humanización. Caderas anchas, mamas grandes, ¿no? Bien sus piecitos. Ujú. Ahí está. Voy a ponerla acá mejor. Ahí está. Ya. Ella es, ¿no? La diosa de la fertilidad. Y acá también tienes otro de los elementos importantes que es el Sigurat de Marduk. Profe, ¿qué es un Sigurat? ¿Un templo? Sí, por supuesto. El Sigurat es un templo. Pero el Sigurat de Marduk o los Sigurats en general no solo son templos, muchachos, también son espacios administrativos. Quiere decir que los sacerdotes también gobernaban desde ahí. O sea, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que no hay una sola función para eso. No existe una sola función para eso. ¿Ya? Por otro lado, también están las características culturales. Y en las características culturales está la escritura. La escritura puede ser de tipo cuneiforme, ¿no?
Para ellos, la primera, bueno, en realidad para todos, la primera escritura del mundo antiguo, de toda la historia universal, es la cuneiforme. La escritura cuneiforme es considerada la más antigua de la historia y fue descifrada por Rowilson, ¿no? Fue descifrada por Rowilson. Es básicamente hecha en tablillas de arcilla y son símbolos como dibujos, ¿no? Que solamente ellos podían descifrar. Además, tienes la arquitectura, y en la arquitectura destacan los zigurats con funciones religiosas y administrativas, que te lo comentaba hace un ratito. Son básicamente templos en forma trapezoidal, ¿no? Son templos en forma trapezoidal. Ahí los puedes ver. Lo más cercano hacia los dioses, hacia el cielo, ¿no? Lo más cercano hacia ellos. Luego tienes en religión, son politeístas. ¿Qué significa que sean politeístas? A ver. Que creen en varios dioses. Claro. Que tienen varios dioses, ¿no? Son politeístas. Sus principales dioses son Ishtar, como ya lo hemos visto ahí, ¿no? Ishtar, Shamash, Marduk y Asur, ¿no? Profe, Ishtar, ya sé quién es. Shamash, profe. Allá, Shamash es el sol de mediodía. Vamos a poner acá. Shamash. Shamash. Acá está. Voy a poner acá ya. Quitar esto. Él es Shamash. Esto chiquito. Él es Shamash. El sol de mediodía. Ujú. Y después tienes a Marduk. Él es Marduk, ¿no? El principal dios babilónico. El guardián, el dios de la justicia, del cielo, de la tierra, de las guerras también. No, bueno, no, el sol, el dios del cielo, de la tierra, del infierno, y además el de la ley, ¿no? Ujú. Ahí tiene, mira, su dragón al costado. Y luego tienes a Asur. Él es el dios de la guerra, Asur. Vamos a ponerlo por acá. Asur. Acá está. Acá lo puedes ver bien. Ese es Urbanipal, pero en la guerra, mira. ¿Ves? Ahí está. Es Urbanipal, pero versión guerra. Ujú. Con su arco y su flecha, mira. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profesora. Chévere. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Puedes tomar la screen. Recuerda que esta diapositiva es la original, pero le hemos puesto algunas cositas. En todas hemos hecho algo, ¿no? Yo creo que es importante siempre que pongamos algunas cositas, algunos detalles, por favor, cuando yo esté hablando, anda apuntando algunas cosas también. No todo está en la diapositiva, recuerda, mi explicación muchas veces va más allá de la diapositiva. Miss, disculpe, Sí, ¿podría repetir dioses de qué eran Ishtar, Asur, Marduk y eso? ya perfecto, claro. Voy a ponerlo acá a un costadito también para que lo tengan. Ishtar, aquí lo- Ishtar es la diosa de la fertilidad. Es Ishtar. Él es Shamash. Sol del mediodía. Azur. Ah, no, Azur, Marduk.
Marduk, dios de la justicia. Y él es Asur, dios de la guerra. Ya está. Listo. Ahí está. Ahí lo tienen escrito para que le tomen un screenshot. Gracias. Ujú. De nada. Seguimos. Nos falta todavía Egipto, ¿no? Acá está. Ah, para que tomen screen. Un tiempito. Vamos con Egipto. Egipto está ubicado en el noreste de África y tiene como centro el valle del río Nilo. Heródoto solía decir que Egipto era un don del Nilo. ¿Y por qué lo decía? Porque en realidad, si tú te das cuenta y miras todo alrededor del Nilo, del Egipto, acá miras desierto, desierto, todo es desierto, y nada acá. Ya, el desierto de Nubia, de Libia, ¿no? Todo es desierto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que mientras haya desierto y no haya agua, no hay un valle, entonces las sociedades no se pueden desarrollar. Siempre, siempre, muchachos, tienen que ubicar ríos para que las sociedades se puedan desarrollar. Bien, ahora, en este caso, es súper importante tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de, de Egipto, tendremos que decir lo siguiente. Egipto es un don del Nilo, no solamente porque es el valle que alimenta a estas personas, sino también porque Egipto tiene territorio que no es del todo fértil, ¿no? Como te das cuenta, es arena. Como no es del todo fértil, entonces en Egipto lo que se necesitaba era una máxima fertilización de la tierra. ¿Cómo se obtiene? Del mismo río Nilo. Una vez al año, el río Nilo de manera natural se desborda. Y cuando se desborda, entonces deja un fertilizante natural que se encuentra en el fondo del río Nilo, ¿no? Se encuentra el famoso limo. El limo, ¿no? El limo es una sustancia como un barro que queda en la tierra después de que se ha inundado el río Nilo. Y eso permite que la tierra se abone y al estar abonada, fertilizada, puede producir frutos. ¿Ok? Además, en cuanto a los aportes, está el calendario solar. Profe, ¿qué significa que tenga calendario solar? Te está diciendo con eso, y apunta por favor, que en Egipto la actividad más importante es la agricultura. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que en una sociedad altamente agrícola,
lo que necesita son condiciones para poder sembrar. Ahora, el sol es una de ellas. ¿Por qué? Porque recuerda que el sol permite el desarrollo de ¿qué cosa? El desarrollo de la fotosíntesis en las plantas, el crecimiento de las plantas permite la agricultura y la agricultura permite la economía sostenible del Egipto. En cuanto a la numeración, es decimal, quiere decir que ellos van a contabilizar, van a organizar su numeración a partir de decenas, centenas, millar, unidad de millar, etc. Hacen el cálculo del pi. ¿Te acuerdas? El pi vale 3,1416 y es muy útil para, por ejemplo, para hacer la medición de figuras como la circunferencia, ¿no? Por otro lado, también está la especialización médica, ¿no? Tienes que ellos desarrollan oftalmología, odontología, ginecología, traumatología, con base en su libro más importante, que es el libro de los muertos. Pero no solamente porque van a desarrollar la ciencia, sino también porque esa es importante para el desarrollo social y además también para la momificación. Por ejemplo, conocían elementos básicos de la ginecología como el test de embarazo. Profesora, ¿cómo lo hacían? Las mujeres orinaban en un poco de algodón que tenía semillas de acacia, ¿no? Y las semillas de acacia son altamente estrogénicas. Entonces, cuando las mujeres, bueno, semillas de acacia, lino, trigo, que eran altamente germinables a su vez, entonces las mujeres orinaban ahí después de 3 días aproximadamente. Si eso estaba germinado con la orina de las mujeres, quería decir que estaban embarazadas. ¿Por qué? Porque en la orina de las mujeres embarazadas hay un alto componente de hormonas de crecimiento, entonces se germina rápidamente. Por otro lado, también conocían lo que ahora es el aborto, el legrado, o sea, meter por el canal vaginal una legra, pero hecha de obsidiana, o sea, de una piedra que corta, ¿no? Metían como un palo de piedra que corta así y rompían todo el endometrio por adentro, ¿no? Es que el endometrio es esta capa que cubre el útero cuando no hay menstruación, ¿no? La menstruación se convierte o sea, permite el engrosamiento del endometrio que prepara el útero para el crecimiento de un nuevo ser. Entonces, al momento de romper el endometrio con la legra, que era como una cuchilla, ¿no? Al romperlo se crea una hemorragia. Al tener una hemorragia se crean espasmos. Y al tener espasmos, entonces el nuevo ser cae, ¿no? Y tienes tu aborto. Por otro lado, también has de recordar, tienes los periodos históricos. Y entre los periodos históricos tenemos el periodo tinita, que es el primero de todos. Recuerda que de la misma forma que en Mesopotamia, el periodo tinita, que es el primero, va a albergar a las ciudades-estado, que son las ciudades independientes que por primera vez tenía Egipto. Así, por ejemplo, vamos a encontrar a los nomos. Los nomos son las ciudades-estado independientes que estaban alejadas una de la otra, pero que entre ellas hacían comercio. Bueno, en este caso, los nomos fueron unificados por primera vez, o sea, unidos territorialmente por primera vez por Menes Onarmer. Menes Onarmer es el primer faraón de todo Egipto, el primero. En cuanto al Imperio Antiguo, recuerda, en el Imperio Antiguo, que es el siguiente, en el Imperio Antiguo se desarrolla la arquitectura monumental. Sí, 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 las pirámides se construyen en el Imperio Antiguo. También la altiplanicie de Gizeh, en donde se encuentra la Esfinge, que ves ahí, la Esfinge, ese león que tiene cabeza de faraón, ese es. Ahí tienes, por ejemplo, la creación, la construcción de esas pirámides que, ojo, las que nosotros conocemos, que son las más resaltantes, por así decirlo,
son que Freddy Miserinos, pero en realidad son muchísimas más, ¿no? Muchísimas. Son casi 100, pero profesora, ¿por qué? Porque las pirámides son arquitectura funeraria, o sea, son tumbas. Ahí se guardaban los restos de los faraones y sus familias. Entonces son bastantes, no solo 3. Por otro lado, también recuerda, está el Imperio Medio, y en el Imperio Medio, que va desde el año 2065 a 1765, profesora, no entiendo, ¿por qué es al revés? Ah, porque viene bajando, pues, ¿no? Viene bajando hasta llegar al año 0. El año 0 es el nacimiento de Cristo y de ahí va subiendo para nosotros, ¿ya? En cuanto a la el Imperio Medio, está la expansión hacia Nubia, o sea, el desierto de Nubia, y el culto nacional Amón. ¿Qué significa esto, profe? Habían muchísimos dioses. Estaba Isis, Osiris, Thoth, Seth, habían varios, pero se quería, así como en el imperio de los incas, que hubiera uno que fuera el oficial. En realidad, habían muchísimos, ¿no? Pero el oficial en ese caso era Amón, ¿no? Amón, Amón era el oficial. Profesora, los otros desaparecían, no desaparecían, tú podías seguir creyendo en ellos, pero el Beri, como quien dice, era Amón. ¿Ya? También tienes en este periodo la introducción del hierro. Ahora prepárate, si se ha introducido el hierro es porque ¿qué va a pasar? A ver si entendiste lo de la vez pasada. Si se ha introducido el hierro, ¿qué va a pasar? Conquistas. Se van a expandir. Claro, muy bien. Va a aparecer un periodo de expansión, ¿no? De conquistas. ¿Por qué? Porque el hierro es muy poderoso. Entonces, invaden los Hicsos. Siempre cuando vean los Hicsos es que va a aparecer ahora un periodo como el que te comentaba, porque los Hicsos son los que dominan el hierro a gran escala. Y aparece el Imperio Nuevo. De todos, muchachos, de todos los periodos del Egipto, de todo lo que hemos estado hablando, en realidad ese es el periodo que más toman en examen de admisión. Este de acá. Este de acá. Este. El Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo está Tutmosis III, que lleva la máxima expansión al Egipto y conquista Palestina, Líbano, Siria, y Amenofis IV, que buscó imponer el monoteísmo al dios Atón. O sea, él sí quiso hacer una reforma religiosa en donde desaparecieran los otros dioses y solamente quedara el dios Atón como único representante. Un dios único quería él y lo logró, pero duró muy poco tiempo porque luego a la salida de él y la entrada de Tutankamón, que es el faraón que todos conocen, se restituyó el politeísmo. ¿Por qué? Porque como ya te había explicado antes, los dioses sirven para más que solamente venerarlos. Los dioses sirven para sacar de ahí impuestos y generar, digamos que generar dinero o generar entrada para los ejércitos, ¿no? Y por eso lo restituyó. Y Ramsés II, que firma el Tratado de Kadesh o la Paz de Kadesh. El Tratado o Paz de Kadesh, vamos a ponerlo por acá, es el primer tratado de paz de la historia universal. Aquí. Y luego está ya el periodo de decadencia, que es la baja época o edad tardía, donde Egipto fue conquistado por los persas y cayó bajo el dominio macedónico y romano. ¿Ya? Luego tienes, recuerda las características culturales, y en el caso de las características culturales, la escritura jeroglífica era básicamente para los monumentos, la escritura hierática era para las ceremonias sagradas y el demótico era para la gente del pueblo. Era también una arquitectura monumental
¿no? Gigantes, religiosa porque por lo general eran templos y funeraria por las pirámides, ¿no? Una religión politeísta, uso de muchos dioses, solátrica y heliólatra. O sea que el sol era la base de todo, el centro de todos los dioses, el más importante de todos era el famoso Ra, ¿cierto? El sol, Ra. En cuanto a la India, recuerda, la India está entre los valles de los ríos, del río Indo y el río Ganges. Destacan las estupas, que son estos templos en donde están guardados los restos del príncipe Buda. En escritura destaca el sánscrito, que es su escritura sagrada, como el ejemplo que vemos aquí, el Om, eso se llama el Om dentro de la escritura sagrada y básicamente se desarrolla dentro del yoga, ¿no? Para la relajación. Los aportes de la India están relacionados al ajedrez y el yoga, que el yoga relaja tu cuerpo y el ajedrez relaja tu mente. La idea es que estar en el mayor momento de relajación para poder encontrarte contigo mismo y poder pasar al nivel máximo de desarrollo, al nivel máximo del equilibrio, que es el nirvana, y luego el super nivel al que nadie ha llegado, solamente Buda, que es el paranirvana, ¿no? Por eso cuando se quieren concentrar, se quieren relajar, ellos utilizan su sánscrito, ¿no? Y dicen Om, Om, que es esa letra que está ahí, ¿no? Para poder llegar hasta ahí. En cuanto a la religión, está el hinduismo, que fue creado en la época védica por los textos sagrados que son los Vedas, y luego está el budismo, que fue fundado por Siddhartha Gautama, ¿no? Siddhartha Gautama es el mismo Buda. Buda no es un dios, Buda es un príncipe con una vida perfecta, equilibrado entre el cosmos, la naturaleza y su propio cuerpo. Ese equilibrio lo encuentras en el paranirvana. El único que ha llegado ahí es Buda, por eso tiene ese, ese lugar de Dios, bueno, no de Dios, sino de figura perfecta. Entre sus periodos históricos está la civilización del Indo, que es la primera donde están las casitas estas que son independientes, y se da la revolución urbana. Hay un montón de estas casas porque hay un aumento de esto, ¿no? De esas casitas, esos pueblos. El periodo védico, ahí invaden los Hicsos, ¿no? Y aparecen los carros de guerra, el caballo de guerra. El brahmánico, donde se consolida el sistema de castas. ¿Qué es el sistema de castas? Así se dividía la India, ¿no? Del dios Brahma salían todos los grupos aceptados. De la boca de Brahma salen los brahmantes. De los brazos de Brahma salen, claro, los kshatriyas. De las piernas de Brahma salen los vaishyas, que son la gente del pueblo que sostiene la economía, y de sus pies salen los shudras, que son los sirvientes. Profesora, ¿habrá gente que no está dentro del cuerpo de Brahma? Por supuesto. Esos son los Dalits. Ellos no pertenecen, no son nada. Si quieres, mátalos, viólalos, no pasa nada. ¿Ya? También está, también está el imperio Maurya, que es la primera unificación de la India y la máxima expansión territorial con Chandragupta Asoka, ¿no? Que él lleva la máxima expansión y budismo oficial a toda la India. Y finalmente el imperio Gupta, que ya es el final, en donde aparece el desarrollo comercial y el apogeo de la ruta de la seda, ¿cierto? La ruta de la seda y por supuesto de las especias. Finalmente tienes a China, y en China está ubicado entre los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang, río Azul y río Amarillo, respectivamente. Y en cuanto a la arquitectura, destacan las pagodas. Las pagodas son estos templos, ¿no? Estos templos que terminan en una punta de metal que absorbe la energía del universo. En cuanto a arquitectura, bueno, también destaca la Gran Muralla de China, que es esta construcción, ¿no? Que se hace para dividirlos de sus enemigos y vecinos, que eran los tártaro-mongoles, que más de una vez quisieron invadirlos, ¿no? Luego tienes la escritura, que era ideográfica. La más antigua de China es esta, ¿no? La escritura que se pone en los huesos oraculares. El oráculo es para predecir el futuro. En aportes, el papel, la brújula, la sericultura, que es el trabajo sobre hueso, la porcelana, la imprenta, la xilografía, etc., ¿no? La imprenta xilográfica.
la pólvora. Y por otro lado también están los periodos, ¿no? En este caso está la dinastía Xia, Shang, Zhou, Qin y Han. De todas ellas, la más importante es la Zhou y la Qin, porque en la dinastía Zhou aparecen los reinos combatientes, o sea, son como pequeños señores feudales que, digamos, están dentro, ¿no? Dentro de, o son los que controlan la tierra, son como pequeños señores feudales. Pero además en esta dinastía también es el periodo del dominio de quienes, del dominio del pensamiento, o sea, de los filósofos. Y ahí tienes a Confucio, a Mencio y a Lao Tse, ¿no? Vamos a ver después sus pensamientos. Y, por supuesto, la dinastía Qin, que es la más importante de todos, donde gobierna Shi Huangdi. Shi Huangdi es el que unifica todo China e implanta el mandarín. ¿Qué significa esto de que implante el mandarín? Significa que él va a crear condiciones para un gobierno de gente que sí sabe lo que hace, que tiene conocimiento de idiomas, que tiene conocimiento de peso, de medidas, de todo, ¿no? O sea, se hace como una China institucional, como una China ya más politizada, más organizada. ¿Ya? Y finalmente la dinastía Han, que expande el comercio de la ruta de la seda, ¿cierto? Muy bien. Finalmente encontramos el confucianismo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? Creo que bien. Ya. Mi clase acaba ¿a qué hora? ¿9:50? El confucianismo. ¿Qué dice Confucio? Existe dice que existe una forma de gobierno que es la más importante de todas, la mejor, ¿no? Esa forma de gobierno es conocida como el gobierno del pueblo. Para él, los que gobiernen deben ser la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque los pobres toda su vida se han ensayado en resolver problemas. Su vida es un problema para encontrar comida, para encontrar lugar donde quedarse, para todo. Ellos tienen mucha práctica y solucionarían los problemas sin ningún inconveniente. Sin embargo, el problema está en que ellos tienen que ser educados. Si no son educados, no van a poder gobernar porque no van a poder entender cómo hacerlo. O sea, sí saben hacerlo en la práctica, pero para muchas personas es diferente, ¿no? Entonces, eso, que gobierne el pueblo, pero con educación, ¿no es cierto? Ujú. Y luego está el taoísmo de Lao Tse, que buscaba la comprensión del principio supremo de todas las cosas que él denomina Tao. O sea que todo empieza en el Tao. Y además es la forma básica de los opuestos y complementarios. Para que algo exista debe haber, si existe arriba, es porque debe existir abajo. Si debe existir derecha, si existe derecha, debe existir izquierda. Blanco, negro, así. O sea, son opuestos, pero se complementan. Ese es el inicio de todas las cosas. Bien, chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguna pregunta? Sí, todo bien, todo bien. Voy a entregarte las claves de la semana. Y ya sería. Desde 4 años. Listo. Vamos a ver hasta qué hora me toca esto. A ver. Eso. Vamos a ver. Ya creo que estoy sobre la hora.
Listo, me pasé 5 minutos todavía. Listo, muchachos, entonces, no siendo más, yo me despido de ustedes. Ha sido una super clase, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana, esta vez en un capítulo más, pero de Historia del Perú. Recuerda, las semanas pares son Historia del Perú y las semanas impares son Historia Universal. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Hasta luego, profesora. Hasta Cuídense. luego, Chao. Luego, mis. Hasta luego, Buen fin de mis. semana para